Buenos días a todos y a todas. Un día más aquí en Talleres Gobierto para Empresas. En este caso hoy aprende tus resultados y los de tu competencia. Se va a unir seguramente un compañero mío en unos minutos y también damos unos segundos para que se acaben de conectar el resto de participantes. Antes de empezar, recordemos algunas cuestiones previas técnicas que hemos ya comentado en otros talleres anteriores. Tenéis aquí abajo el acceso a preguntas y respuestas. Os escribimos ahora aquí. Bienvenidos. Y se trata de que podéis ahí directamente escribir vuestras preguntas, aportaciones, para que las tengamos en cuenta y podemos irlas comentando durante el taller. Buenos días, Rubén. Y está aquí mi compañero. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a este taller. Pues nada, esperamos unos segundos y nada, en breve empezamos. Compartiremos una primera encuesta también para, en este caso, situarnos un poco el perfil de los asistentes, ¿no? Hasta qué punto lleváis tiempo ya licitando o no. Ahora luego la compartimos y la tendréis aquí disponible en encuestas. Pues os lanzamos ya la pregunta para que sí, esta primera audiencia que ya os habéis conectado, ¿no? Podáis responder. La pregunta es, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia licitando? ¿Estáis justo empezando o licitáis esporádicamente? ¿O llevamos ya tiempo licitando pero de forma más puntual? ¿O lleváis tiempo licitando de forma ya muy intensa? Vale, pues ya habéis respondido más o menos 3/4 partes y si os parece compartimos resultados. En este caso la mayoría pues lleváis ya tiempo licitando de forma bastante intensa y luego otros que lleváis ya tiempo licitando pero de forma más puntual y unos pocos, ¿no? Que estáis justo empezando. Así que nada, intentaremos dar respuesta un poco a estos 3 perfiles, pero teniendo en cuenta, ¿no? Que el grueso sois los que ya lleváis tiempo licitando. Pues nada, a continuación os presentará un poco la sesión de hoy Rubén, mi compañero en este caso en Gobierto, y para recordaros un poco quiénes somos, qué hacemos y lo que podéis esperar y luego también el detalle ya de lo que vamos a empezar a hacer con el taller. Haremos una primera exposición general y luego una ronda de preguntas para luego dar un poco de tiempo, ¿no? A poder ver detalles, cosas que nos hayan quedado en el tintero para repasar, etcétera. Y básicamente poniendo el foco en el tema de la competencia y de lo que podemos aprender de los resultados nuestros y de nuestros competidores, el foco básicamente estará en 3 partes, ¿no? Al final es qué es lo que podemos aprender de los resultados nuestros y de nuestra competencia para aprender a competir mejor, ¿no? Por lo tanto, desde las actas de valoración, a los precios, las bajas, las estrategias que cada uno sigue a la hora de incluso presentarse a licitaciones. El tema también, incluso a veces, de las propias resoluciones de tribunales, ¿no? Cuando hemos presentado recursos y poder identificar esas partes. Luego, otra parte muy importante es detectar oportunidades, ¿no? A través de los contratos que ganan nuestros competidores podemos detectar otras oportunidades que no teníamos en el radar, ¿no? Palabras clave, CPVs que no estamos monitorizando, contratos que van a finalizar pronto de nuestros competidores que pueden convertirse en una oportunidad o incluso prospección de mercado, ¿no? Identificar competidores en este caso o colaboradores que, por ejemplo, nuestro producto está conectado con el suyo, conocer quiénes son clientes de esos proveedores nos da un mapa, ¿no? De posibles clientes, por lo tanto, también muy interesante. Y por tercero y último punto quizás, ¿no? A reseñar estaría también la identificar decisiones a tomar, ¿no? A tiempo, por ejemplo, cuando vamos a preparar una oferta, pues saber
quién es posible que se presente, posible concurrencia que pueda haber más o menor en un contrato, posibles bajas, analizar el historial de bajas de esos competidores, las últimas bajas que han realizado por tipo de prestación, etcétera, etcétera. Pues nada, no nos enrollamos más. Y si os parece, empezamos. Una última encuesta antes de empezar. Os compartimos otra pregunta y así los que os habéis conectado ahora pues también podéis responder. ¿Cómo estáis controlando ahora mismo vuestros competidores? Si es que lo hacéis, ¿no? Porque a veces el día a día no da para más, pero algunos pues lo hacéis manualmente, vais recopilando en un Excel o búsquedas de forma puntual, tenéis alguna herramienta para monitorizar adjudicaciones, alguna herramienta avanzada que os permita también analizar toda esa documentación, datos, incluso con asistencias de inteligencia artificial, otros, etcétera. Y los que queráis comentar en detalle podéis utilizar preguntas y respuestas para compartir vuestros ejemplos de cómo lo hacéis o preguntas o cosas que queráis comentar al respecto. Venga, fenomenal. Mientras vais respondiendo, os cuento un poco nuestra película, si me lo permitís. Gobierto, ya sabéis que es una plataforma de agregación de datos de licitaciones públicas que permite para vosotros detectar nuevas oportunidades, filtrarlas, tener informes del volumen del mercado, de la evolución de vuestra competencia y que también trabajamos para entidades públicas con funciones de control, planificación y de redacción de pliegos con IA, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer con el explorador de gobierno? Podemos localizar, podemos hacer búsquedas, podemos recibir alertas sobre las nuevas oportunidades, podemos consultar y resumir pliegos con IA para tener claro en el proceso de evaluación si nos conviene asistir o no a esta licitación, para descubrir qué es exactamente lo que nos están pidiendo. Podemos generar informes de competencia, podemos recibir datos de un sector en concreto, del mercado en general. Podemos analizar nuestra competencia, que es lo que venimos a hacer en este taller en concreto. Tenemos también funciones de control y seguimiento de los contratos en los que participo, por ejemplo, el seguimiento de garantías, y podemos utilizar la IA para apoyarnos a la hora de resumir esta información o incluso a futuro de revisar nuestras ofertas para el cumplimiento, como veremos después, ¿de acuerdo? El taller de hoy va a aprender de nuestros resultados y de competencia, pero yo creo que lo mejor es que lo veamos directamente con nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar a la interfaz del explorador de gobierno, que muchos de vosotros ya habéis visto, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con gobierno? Por ejemplo, yo... Antes de empezar, si parece, Rubén, simplemente sí. por dejar contestada la encuesta que habéis respondido, os publicamos el resultado para que tengáis ese contexto también del resto de participantes. Como veis, pues eso, respecto a cómo controláis ahora los competidores, pues la mayoría de vosotros, ¿no? Hasta un 73% manualmente, ¿no? Con esas búsquedas puntuales, Excel, etcétera. Y unos pocos, pues con, en algunos casos, uno solo con una herramienta de monitorización de adjudicaciones y algunos más, pues también búsqueda avanzada en pliegos, etcétera. Nada, para que tengáis ese resultado. Así que nada, os dejo con Rubén para esa primera introducción a la herramienta. Hasta ahora. Venga. Muchas de las personas que estáis aquí ya habéis visto antes o después gobierno, entonces tampoco me voy a extender mucho. Sabéis que podéis buscar por los términos de búsqueda que necesitemos y filtrar por una serie de factores. En este caso quería verificar cómo está la competencia en electrolineras y puntos de recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Puedo ver, por supuesto, las licitaciones que se vienen produciendo en este sector, puedo seguir esta búsqueda si me convence, puedo ver las licitaciones que están abiertas, ¿vale? Pero para el caso concreto de análisis de competencia, puedo pedir un pequeño informe respecto al estado de la cuestión. Directamente aquí en la pestaña Informe, la herramienta me va a dar un golpe de vista con qué procedimientos se vienen presentando este tipo de licitaciones. Casi todas son abiertas, ¿de acuerdo? Son las entidades locales las que están participando más, suelen ser contratos de suministro. Hay muchos contratos de menos de 15.000 euros, pero hay bastantes contratos grandes. Me viene a decir que hay bastante competencia porque la mayoría se presentan más de 6 licitadores y me da una idea también de la cantidad de bajas, del porcentaje de bajas con la que se presentan estos adjudicatarios, ¿no? ¿Para qué? Para tener una primera idea de si hay mucha competencia o no en este asunto concreto. Puedo ver también la evolución por tipo de contrato, que también es relevante, o por procedimiento en este caso,
puedo ver que la mayor parte son abiertos. Es decir, que hay bastante competencia en este sector porque el procedimiento por el que se presenta lo permite y entonces puede ser interesante acudir a este tipo de licitación, ¿de acuerdo? Y esto ya es más interesante. Aquí nuestra herramienta nos da una visión de las empresas que se vienen presentando a este tipo de licitaciones y, por tanto, de cuáles pueden ser mi competencia, ¿no? Para cada una de estas yo puedo verificar no solamente las adjudicaciones en las que han participado y lo que se han adjudicado, sino su descuento medio, ¿de acuerdo? Tenemos una información de las bajas que vienen haciendo. Si esta empresa o cualquiera de estas empresas yo identifico que se trata de una competencia directa, gracias a Gobierto Contratación yo puedo decidir no solamente ver un informe de lo que viene haciendo, sino su índice de éxito, ¿de acuerdo? Que es una estimación de las licitaciones a las que se presenta y que gana. Puedo ver las licitaciones donde ha participado y no ha ganado otro adjudicatario, ¿de acuerdo? Y si esta empresa considero que pertenece a mi competencia, puedo seguirla para recibir novedades de lo que viene haciendo, ¿no? En este caso concreto, si yo le añado a empresa seguida, luego voy a poder ver en la sección de tu organización, en contratos que finalizan, voy a poder ver los contratos de esta organización o de otra empresa que están a punto de finalizar. Y esto es especialmente útil en el caso de los contratos menores, ¿de acuerdo? Si en mi empresa yo tengo suministros recurrentes o contratos de mantenimiento y veo que mi competencia está licitando muchos contratos menores, yo puedo identificar qué contratos menores están próximos a vencer, ¿vale? Lo pongo aquí por fecha de finalización y de esa manera acudir directamente al licitador, al adjudicador, perdón, para ofrecerle mis servicios y pedirle que me invite a una siguiente licitación, ¿de acuerdo? Hasta aquí, digamos, lo más básico de lo que puede ofrecer la herramienta. Y en este momento me gustaría cederle la palabra a Aram, si está por aquí. Vale, perfecto. Pues si queréis empezamos repasando algunas cuestiones. No sé si tenéis preguntas un poco que queráis ir compartiendo, pero si no, hacemos un repaso un poco de esas tres claves que hemos comentado anteriormente, ¿no? Habíamos dicho el tema de identificar oportunidades que se nos puedan escapar del radar. Habíamos dicho identificar, en este caso, también respecto a lo que podemos aprender de los resultados, ¿no? Respecto a incluso a las decisiones, ¿no? Respecto a por qué hemos perdido unos contratos u otros o porque otros los han ganado, identificar estrategias de cómo nuestros competidores están ganando contratos, etcétera. Y luego también, en este caso, el tomar decisiones oportunas, ¿no? A tiempo. En este caso, si quieres, Rubén, comparto yo pantalla. Vale. Ya, pues ahora os invitamos también a plantearnos preguntas o respuestas en el chat, ¿de acuerdo? Estamos atentos a lo que nos queráis plantear. Mientras tanto, ¿tendremos acceso a la sesión de hoy? Sí, está grabada, Sandra, la sesión. Vale, vamos a repasar en este caso algunos ejemplos de uso. Imaginad que somos una empresa, ¿no? Que estamos ofreciendo un producto como pudiera ser, por ejemplo, un chatbot conversacional con IA, etcétera. Entonces, podemos hacer una primera búsqueda en este caso por varios términos de búsqueda, en este caso chatbot IA, y he quitado pues todo lo que tenga que ver con teléfono, telefonía, voz, etcétera, porque en nuestro caso hipotético, ¿no? Esta prestación no la usamos, no ofrecemos esa funcionalidad y, por lo tanto, me interesaba excluirlos. En este caso, me indica un volumen de licitaciones y de adjudicaciones y me voy a la vista de adjudicatarios para repasar esa lista, ¿no? Que Rubén nos enseñaba de los principales proveedores que han ganado contratos en los que en el objeto del contrato constan estas palabras clave. Esto puede ser interesante de entrada para identificar esos potenciales competidores, ¿no? A veces los competidores los conocemos, pero a veces hay nuevos actores en el mercado, ¿no? Entran en escena nuevos competidores y nos interesa identificarlos. Aquí pues, nos sale ya directamente una primera lista, cuáles son las adjudicaciones más recientes que han ganado, el total adjudicado para estas prestaciones. Por lo tanto, si hacemos otra búsqueda distinta, pues nos van a salir, ¿no? Los contratos que han ganado en esa otra prestación y ahí
pues es relevante los rangos, en este caso los criterios que usemos para filtrar, ¿no? Si por lo que sea nos interesa analizar solamente los menores, pues podríamos hacer ese mismo análisis, ¿no? Con otros criterios, en este caso solo los contratos menores o lo que sea. En este caso, identificamos esos principales proveedores, eso ya es una referencia interesante. ¿Cuál es, en este caso, el descuento medio y concurrencia media? Pero si nos interesa ver el detalle de ese adjudicatario, como indicaba Rubén, pues podemos irnos directamente a la ficha de ese proveedor y ver directamente el historial de bajas que está realizando ese proveedor, ¿no? Por lo tanto, a lo largo del tiempo y en general para todos los contratos. Pero si lo que nos interesa es ver para un contrato en concreto, podríamos o bien filtrar por el CPV si nos interesa o bien hacer esa misma búsqueda que estábamos viendo antes y filtramos, pues en este caso, solo para este competidor. Entonces, estamos analizando ahora cómo está ganando contratos para esta prestación que estábamos viendo, ¿no? Chatbot, IA, etcétera, etcétera, este competidor en concreto. Entonces, esto nos da una idea también, ¿no? Del panorama de la estrategia que puede estar siguiendo a veces ese proveedor. En este caso, por ejemplo, a veces pues hay muchos contratos menores que luego pasan a ser procedimientos negociados sin publicidad, etcétera. Por lo tanto, aquí es relevante filtrar por contratos, no solamente por licitaciones, y ver, por ejemplo, pues cuál es la evolución de este proveedor en concreto a lo largo de los años por tipo de contrato que está ganando. O incluso por concurrencia, ¿no? Identificar pues, cuál es el grado de concurrencia en el que está participando este proveedor, etcétera, etcétera, o el rango de importes de los contratos, etcétera, etcétera. Otra información interesante o relevante cuando estamos analizando un competidor y que no necesariamente todo tiene por qué ser, ¿no? A veces los competidores también pueden ser aliados. Entonces, ahí también es relevante esa información que teníamos antes, ¿no? Del informe de adjudicatarios. Voy a volver a ella para que lo veáis. También me está dando una información interesante en este caso, ¿no? Me está identificando los contratos que han ganado estos proveedores, el total importe adjudicado y si además lo filtramos pues, por los últimos 36 meses o 24 meses o lo que sea, puede ser un indicador interesante incluso a la hora de identificar pues, posibles colaboradores para acreditar solvencias, ¿no? Si necesitamos acreditar solvencias con terceros, ¿no? Porque nosotros por nuestras propias solvencias no podemos presentarnos a un contrato, es una forma muy fácil de identificar, ¿no? Quién tiene solvencias suficientes para presentarse a esa licitación. Bien porque exactamente el requisito de las solvencias es esa prestación o bien porque estamos analizando, ¿no? Un CPV más amplio. Entonces, en ese caso, la vista de informe en la que podemos ver los CPVs, pues aquí sería relevante, ¿no? Podríamos filtrar en lugar de un proveedor en concreto para ese CPV, ¿no? En el caso hipotético que fuese ese el CPV más adecuado para analizar las solvencias y tendríamos de nuevo, ¿no? En la lista de los principales adjudicatarios, esos adjudicatarios que van a cumplir sí o sí esas solvencias y con los que podemos plantearnos, en algún caso, ¿no? A presentarnos como una UTE, etcétera, etcétera. Vamos a ver otros ejemplos interesantes. Además de tener esa información, ¿no? Hemos visto cómo podemos anticipar posibles estrategias que están siguiendo esos licitadores. Hemos identificado historial de bajas, hemos identificado posibles aliados, ¿no? En este caso, para acreditar solvencias, etcétera. Otro ejemplo, imaginad que estamos en la tesitura de presentarnos a una licitación, ¿no? Incluso a ver si alguna de estas que teníamos aquí, ¿no? Que esté incluso en plazo de presentación de ofertas, por si hay alguien que justo tenía previsto presentarse a esa licitación. Voy a modificar los filtros, vamos a filtrar por aceptando ofertas. Vale, aquí justo en esta búsqueda no hay, así que vamos a simplificarla para el ejemplo. Estoy aquí filtrando por CPV, que también puede estar omitiendo resultados, así que lo voy a quitar. Pues mira, justo ahora coincide que no tenemos ninguna búsqueda. Vale, sí, ahora sí. Vale, imaginad que nos interesa, por lo que fuera, presentarnos a esa licitación u otra más común.
Vale, en este caso tenemos el detalle de esa licitación. De nuevo, recordad, ¿no?, que tenemos aquí la posibilidad de explorar directamente los pliegos o ver los documentos, hacer anotaciones, etcétera. Esto veremos luego que tiene también importancia en esta parte de análisis de la competencia. Pero aquí otra parte interesante es que podemos analizar lo que llamamos Tender Intelligence, ¿no?, que es esa estimación de lo que podría suceder, porque ha sucedido en el pasado. Básicamente es un análisis estadístico de lo que ha ocurrido en licitaciones como esta, que comparten estas palabras clave, este CPV, tipo de contrato, procedimiento y rango de importes, cuál ha sido la concurrencia media, el descuento medio y potenciales licitadores que podrían presentarse a esa licitación. Incluso podemos ver el detalle de los contratos que han ganado estos licitadores, ¿no?, en estos términos. Esto nos da una idea, ¿no?, cuando estamos presentándonos a una oferta, de, oye, no tengo ni idea de qué vas a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué posibles potenciales licitadores podrían presentarse, etcétera? Pues aquí tendríamos ya un listado, las adjudicaciones que han ganado en el pasado, el total adjudicado en importe medio, la baja histórica y la baja en los 12 últimos meses. Si por lo que fuera nos interesara, pinchamos aquí en el filtro y nos vamos a buscar esos contratos de ese proveedor en concreto para analizar en detalle, ¿no?, esas bajas pues, en los últimos meses, el detalle, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones también es una información relevante que puede ser interesante. Hasta aquí, preguntas, comentarios, antes de seguir con otros casos de uso para no marearos. Creo que hay varios comentarios. No sé si sí, un par de personas, Sandra y Andrés, nos han preguntado si podrán acceder después a la grabación. Y sí, la grabación la vamos a hacer disponible después, no hay ningún problema. Si tenéis cualquier otro tipo de duda, comentario, estamos a vuestra disposición, ¿vale? No dudéis en contactarnos. Vale, esto lo hemos respondido ya, así que está más que aclarado. Vamos a ver otro ejemplo. Hemos visto cómo podemos identificar competidores analizando una prestación en concreto, ¿no? Pero también podemos buscar los competidores, en este caso por nombre. Podemos irnos aquí al explorador, en este caso entidades, y podemos buscar directamente todas las formas jurídicas, ¿no?, en las que se ha presentado el adjudicatario. Sabéis que además las plataformas de contratación y la gente que participa de ellas en la administración no siempre escribe los datos de forma correcta, así que a veces puedes encontrar, ¿no?, varias variantes de esa misma empresa. Entonces, para identificarlos, ¿no?, y tener una fotografía más fidedigna de los resultados de esa empresa proveedor, pues podemos irnos aquí a buscar, pues eso, todos los nombres de proveedores, ¿no?, en este caso adjudicatarios, que contengan Ferrovial, para ver todas sus formas jurídicas o para ver eso, distintas formas en las que han sido escritas su empresa. Si por lo que fuera pues nos interesa, pues vamos filtrando cada una de ellas o podemos buscar las licitaciones de todos estos adjudicatarios, etcétera, etcétera. Otro caso de ejemplo muy interesante sería, en lugar de buscar proveedores, buscar adjudicadores, ¿no? Al mismo buscador que habíamos antes, en lugar de adjudicatarios, podemos buscar adjudicadores. Y esto puede ser relevante cuando queremos identificar competidores para un segmento de mercado en concreto. Ahora pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero imaginad que quiero buscar todos los poderes adjudicadores que contengan hospital en su nombre. Entonces, si hago esta búsqueda, me van a salir todos esos, pues eso, poderes adjudicadores que contienen hospital, hospitalario, hospitalidad, etcétera, todo lo que derive de ahí. Y puedo irme a buscar licitaciones de estos adjudicadores. Con ello, lo que voy a obtener es un listado de todas las licitaciones, adjudicaciones que han sacado estos poderes adjudicadores, pero podré filtrar, como habíamos visto antes, por los principales adjudicatarios. Por lo tanto, es una manera de ver cuáles son los clientes de estos proveedores y que luego puedo segmentar para un CPV en concreto, una prestación en concreto, etcétera, etcétera. Aquí tengo ya estos resultados, que además aprovecho para deciros, ¿no?, que esto puede ser una estrategia interesante de búsqueda para otros casos de uso. Pero si nos vamos aquí a ver los principales adjudicatarios, pues tendríamos una fotografía de quiénes son los principales clientes de estos poderes adjudicadores, que luego, evidentemente, como habíamos dicho, ¿no?, podríamos filtrar pues, por CPV o lo que sea, que podría ser relevante, ¿no? Ahora me lo invento, imagínate que queremos ver los principales proveedores de catéteres, algo súper específico, incluso pues eso, los CPVs hijos de este CPV, de todas estas cuentas, ¿no?, de estos poderes adjudicadores. Y ahí tenemos la fotografía de cuáles son esos principales adjudicatarios. O sea que ya vais viendo, ¿no?, un poco la pista, ¿no?, de todo el potencial que tenemos combinando distintos filtros en función de lo que nos interese ver.
Otra cuestión muy relevante. A veces, bueno, y simplemente para poner otro ejemplo, ahora hemos hecho una búsqueda de poderes adjudicadores pues, que contengan hospital en el nombre, pero si queremos hacer una lista concreta, por ejemplo, de poderes adjudicadores que sean, por ejemplo, de algún tipo en concreto, ¿no? Puertos del Estado, pues podríamos hacer ese mismo filtro, ¿no? Pues por puertos del Estado y todas las entidades que cuelgan por debajo, ¿vale? Por lo tanto, ese mismo ejemplo, ¿no? No hace falta buscar por nombre, que también podemos directamente incluir ahí todos esos, pues eso, entidades que están por debajo. Vamos a ver otros casos de uso que son interesantes respecto a lo que podemos aprovechar de lo que podemos aprender de los competidores y otros ejemplos. Ligado al tema de componentes, ¿no? Productos que puedan estar conectados al nuestro o identificar palabras, marcas comerciales dentro del contenido de los pliegos, ¿no? A veces pues esa información no está o queremos ver quién está ganando contratos que ofrecen determinado producto, etcétera, etcétera. Y en el objeto del contrato no lo encontramos, pues podemos buscar directamente dentro del contenido de los pliegos, en este caso, por ejemplo, el producto IBM Watson. ¿Vale? Si hacemos una búsqueda aquí, podemos filtrar por pliegos técnicos y nos aparecen directamente pliegos que mencionan IBM Watson, ¿no? Entonces, esto a veces puede ser relevante. Lo hemos visto en otros talleres para identificar oportunidades que se nos pueden escapar, ¿no? Porque no lo teníamos en palabras clave o por CPU, no estábamos pillando esas licitaciones, pero en cambio dentro del contenido de los pliegos, ¿no? Y si filtramos por licitaciones recientes, ¿no? Podemos identificar esas prestaciones, esas licitaciones, ¿no? Que contienen en este caso esas palabras clave en el pliego. Luego abrimos el documento y podemos revisar en detalle, ¿no? Esa mención pues, a ese producto, etcétera, etcétera. Y si fuera el caso, ¿no? Pues de nuevo recordar que aquí en la herramienta de visualizar los pliegos podemos hacer menciones, comentarlo con un compañero que va a recibir una notificación con un correo electrónico abierto en este punto, etcétera. Podemos irnos a ver la licitación en cuestión, ¿no? Porque a veces, pues, vale, hemos localizado ese pliego, pero queremos ver pues, qué palabras se estaban usando para esa licitación o queremos analizar los resultados, ¿no? En este caso, pues, el acuerdo de adjudicación y ver cuáles han sido los motivos, ¿no? Por los que ha ganado ese proveedor, etcétera. Aquí podemos, de nuevo, explorar manualmente ese documento o podemos usar la funcionalidad pregunta a este documento para hacerles preguntas y extraer datos de esas actas de valoración de forma mucho más rápida. Más ejemplos interesantes. Tenemos un par de preguntas que si quieres te planteo. Nos pregunta Daniel que ahora mismo tienen el Plan Pro de Gobierto Contratación y si es posible que alguna de estas funcionalidades no se puedan hacer en este plan. Efectivamente, el Plan Pro tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podríais acceder a la búsqueda sobre pliegos que acaba de hacer Aram, pero bueno, dependiendo de cada empresa, intentamos dar una variedad de opciones para que escojáis la más adecuada sin tener que invertir demasiado. Si tenéis alguna duda, Daniel, respecto a funcionalidades específicas, te invito a que nos lo plantees directamente, ¿vale? Exacto. Hay más preguntas. Pregunta María del Rosario si sería posible ver el resto de puntuaciones obtenidas por los competidores en una licitación, además del precio. Sí. Adelante, Aram. Sí. No, iba a decir, es justo el ejemplo que acabábamos de comentar, ¿no? Estábamos viendo el acta de valoración, ahí directamente nos aparece, pero si lo que queremos es extraer una tabla, ¿no? Porque a veces estas actas pues están redactadas de forma más clara o menos, etcétera, para luego recopilarlo y de alguna manera ir sintetizando, pues podemos pedirle en este caso pregunta a este documento. Ahora mismo en este documento en concreto pues no sería el acta de valoración, pero la lógica sería la misma, ¿no? En este caso podría decirle extrae las claves para valorar los puntos del PPT. Aquí, evidentemente, pues ahora es una mala pregunta que se me ha ocurrido en el momento porque los puntos estarán en el PCAP, pero en cualquier caso, harías la pregunta en el acta de valoración, ¿no? Y podrías extraer esos resultados. Ahora mismo esta tarea es como manual en el sentido de que vas haciéndolo
contrato, ¿no? Poder hacerlo de un rango de contratos, pues ahora mismo es una funcionalidad que todavía estamos trabajando porque el consumo de datos y de procesamiento sería muy alto, entonces estamos optimizando ese proceso. Pero ya podrías hacerlo directamente y, por lo tanto, recopilarlo. María del Rosario, ¿no? Creo que eras tú que hacías la pregunta. Así que, nada, genial. ¿Hay más preguntas? Veo, ¿no? Beatriz. Sí, Beatriz pregunta si se puede realizar la búsqueda por palabras dentro del contenido de los pliegos, lo que llamamos búsqueda en documentos, si no es un PDF, sino una foto del documento. Creo que Beatriz se refiere al caso en el que los PDF están sin vectorizar, que son imágenes embebidas en un PDF. Si hacemos el OCR para poder buscar. Sí, estamos trabajando para que podáis hacer esas búsquedas y poderlo integrar en los datos mediante OCR. En algunos procesos ya lo estamos haciendo, pero en otros todavía no. Entonces, yo creo que en este caso Beatriz seguramente está pendiente para poder hacer ese caso concreto que comentas. De todas maneras, es fácil validarlo, porque si haces la prueba, lo vas a poder revisar. Vamos a ver otros ejemplos mientras se os ocurren otras preguntas para que tengáis otros referentes. En este caso, antes hemos visto, ¿no?, cómo buscar una marca comercial. Aquí podemos buscar dentro del contenido de los pliegos pues, una prestación concreta, ¿vale? El chatbot, pero que utilice el modelo ALIA, etcétera, ¿no? Puede ser otra manera de identificar, en este caso, posibles adjudicadores, ¿no?, que hayan ganado contratos que estén utilizando, en este caso, este modelo LLM, ¿no?, el ALIA. Y por ir cerrando un poco partes que no hemos visto todavía, vale, ¿cómo analizamos los resultados de nuestras licitaciones a las que queríamos presentarnos? Hemos visto antes, ¿no?, que os comentaba Rubén, cuando vemos una licitación que nos interesa, ¿no?, si estábamos aquí en la licitación o bien en el listado de ¿no?, de los resultados que nos había arrojado, o si estamos directamente revisando una licitación en concreto, si pinchamos en seguir, automáticamente podemos clasificar esa licitación, ¿no?, si nos interesa. Por ejemplo, si tenemos algo de IA, asistentes, ¿no?, la clasificamos en ese vertical. Y aquí en fase, si hemos decidido ya que nos vamos a presentar, pues podríamos ya marcarla como en redacción, etcétera, pero si no, pues en investigación, etcétera. Esto básicamente lo que hace es añadirla a este Kanban de seguimiento de tus licitaciones, ¿no?, en las que vas a poder ir controlando, pues eso, si nos hemos decidido ya presentarnos o no. En el caso que hemos decidido presentarnos y estamos ya redactando las ofertas, pues ya podemos moverla aquí en esta fase. Podemos indicar tareas para que pues, un compañero pues, redacte la oferta, prepare la documentación o lo que sea. Aquí vamos a poder controlar los plazos, etcétera. Si tenemos un recurso, una subsanación a resolver, etcétera, también podemos marcarla como tarea y controlar esos plazos, etcétera. Y aquí, pues eso, desde todas las fases, en este caso, de ese proceso. Esto sería para el seguimiento de nuestras licitaciones, pero este mismo panel nos sirve para ver los resultados, ¿no? Imaginad que queremos ver los resultados, además, solamente por un vertical, ¿no?, todas aquellas que hemos clasificado, por ejemplo, por temas de transparencia, cuáles hemos ganado nosotros. Como esa información automáticamente se registra quién es el adjudicador, ¿no?, pues rápidamente puedo ver las métricas de cuál es el total adjudicado, el presupuesto medio, el descuento medio, la concurrencia media, para este vertical en concreto, ¿no?, de todas esas licitaciones que estábamos siguiendo y que hemos clasificado como transparencia. O ver al revés, en este caso, ¿no?, nuestros competidores, lo que hemos perdido nosotros, pero han ganado otros, pues cuál es el total adjudicado, presupuesto medio, descuento media, concurrencia media, etcétera. De nuevo, esta es una fotografía, ¿no?, muy inicial. Si queremos ver ese detalle para un adjudicador en concreto, pues podríamos filtrar aquí por un adjudicador, disculpar. También podría ser interesante si tenemos un cliente muy importante, ¿no? Pero si no, pues directamente para un proveedor, ¿no?, para un competidor, queremos analizar esos resultados de los contratos que teníamos en el radar que se ha llevado este competidor, pues aquí podemos hacer un filtro rápido y ver esas métricas, incluso, pues bueno, en qué fase está cada uno de esos contratos o si está adjudicado en los últimos 12 meses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿no?, aquí la potencia de poder aprovechar esos datos que puede ser relevante. Si queremos entrar en mayor detalle, como nos apuntaba antes Rubén, podemos irnos directamente a ver el panel de competencia, que aquí, cuando seguimos a los competidores, y podemos añadir de nuevos aquí, ¿no?, podemos añadir un competidor, imaginad que pues ese mismo Ferrovial que decíamos, ¿no?, podríamos aquí añadir los competidores que queramos. En nuestro panel de monitorizar
los resultados de ese competidor. Y aquí, de nuevo, el potencial de revisar y monitorizar lo que nos interese también es muy relevante porque podemos filtrar de nuevo, ¿no? Imaginad que filtro por chatbot, ¿no? Pues voy a ver los contratos que han ganado los distintos proveedores, en este caso que estamos siguiendo, que contengan chatbot en el objeto o base de datos, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso, ¿no? Monitorizar nuestros resultados, ¿no? Porque nos hemos metido nosotros ahí en esa lista y compararlo con nuestros competidores. En este caso, ¿no? El total de adjudicaciones, la evolución respecto al periodo que estamos observando. Ahora mismo estamos observando los 12 últimos meses, pero podríamos buscar los últimos 30 días, 6 meses o lo que sea. El total adjudicado, el importe medio, la baja media, la concurrencia media, etcétera, de lo que han ganado estos licitadores o estos competidores en esos contratos. Por lo tanto, nos da una información muy interesante, que de nuevo podríamos filtrar. En este caso, incluso, por ejemplo, queremos analizar, vale, lo que pasa en entidades locales solamente ahora. Pues nada, esos mismos resultados, ¿no? De contratos que ganan estos competidores con término base de datos en entidades locales, etcétera. En el momento en que nos interese ver el detalle, pinchamos en cualquiera de estos competidores, ¿no? Por ejemplo, Wolters Kluwer, y vemos el historial de esos contratos que han ganado en esa búsqueda que hemos realizado en los últimos meses, con todo el detalle, y cuáles son esos contratos. Y si queremos ver un informe, nos vamos a ver el informe y tendremos ese detalle de lo que está ganando Wolters Kluwer en los últimos 12 meses en entidades locales, etcétera, etcétera. Y de nuevo, ese análisis que hacíamos, ¿no? Para identificar posibles estrategias, etcétera. Sí, me gustaría destacar aquí la prestación de contratos que finalizan, ¿vale? Para un adjudicatario, para una competencia, yo puedo ver, por ejemplo, los contratos que están a punto de vencerle y los puedo organizar por fecha. Esto es bastante habitual que sea útil, como digo, sobre todo en contratos que son de tracto sucesivo, ¿no? Que son recurrentes tipo mantenimiento, para detectar esa oportunidad y poder contactar con el adjudicador antes de que venza y estar alerta. Salía otra pregunta por aquí. Espera, a lo que comentas esto de contratos que finalizan, que es interesante, ¿no? Aquí en Explorador tenéis este panel de contratos que finalizan de forma global, que es todo lo que seguís, ¿no? Los CPVs, los adjudicadores, los adjudicatarios, cuáles son los contratos ordenados por fecha de finalización que van a finalizar pronto para identificar no solo esos menores que comentaba Rubén, ¿no? Sino cualquier contrato que pueda ser recurrente, ¿no? Que vaya a finalizar y, por lo tanto, o bien si era un menor, pues la antesala de un abierto, o bien si era un abierto, su posible nuevo abierto, etcétera. Incluso en esa estrategia que hemos identificado antes, ¿no? De esos competidores que a veces aprovechan esos menores para que luego se conviertan en negociados, pues identificarlo antes de que suceda, ¿no? Y, por lo tanto, poder tomar medidas. Podemos filtrar, en ese caso, por un proveedor que estemos siguiendo y, por lo tanto, vamos a ver solamente los contratos que van a finalizar pronto de ese proveedor o por un adjudicador, un CPV, etcétera, etcétera. En función de lo que sigamos, ¿no? Pues podemos ver esos contratos que van a finalizar pronto para ese caso. Decías, Rubén, perdona, otras preguntas y casos de uso. Sí, no, Alejandro González nos hace una pregunta muy concreta. Pregunta si los estados del proceso de licitación en nuestro Kanban, entiendo que en el de tu organización, son exportables. En general, todos los datos de la plataforma son exportables en todas las vistas. En este caso, en concreto, en la vista de tus licitaciones, pues creo que no hay la opción de listar, o sea, de descargar esos datos, pero claro, entiendo que te refieres no solo a los datos de los contratos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo filtrar pues todos los contratos de Populate Tools y eso puedo hacerlo en realidad en el explorador, ¿no? Y exportar esos datos. Por lo tanto, eso ya me serviría. Si no, entiendo que te refieres a la información de en qué fase están cada una aquí en las licitaciones. Yo creo que esto no tenemos aquí ahora mismo habilitado la función, pero no tendría mayor problema, así que te animamos y sirve de ejemplo para otros a compartirlo aquí en tu cuenta, ideas, podéis hacer propuestas de mejoras y esta es muy sencilla. Así que nada, ponemos ahí esa posibilidad de descargar los datos para esa vista de licitaciones. Genial por la idea, Alejandro. Vale, vamos a ver otros ejemplos, casos de uso que también pueden ser muy interesantes. En este caso, antes hemos visto cómo usar el asistente, ¿no? Para, pues eso, extraer datos de un acta de valoración o analizar lo que sea, etcétera.
Hay otros casos de uso súper interesantes que tengo aquí algún ejemplo preparado. Voy a ir cerrando cosas. En la que, por ejemplo, podemos preguntarle esto al asistente, ¿no? Que puede ser muy interesante. Dame el listado de palabras clave a usar para una alerta analizando el objeto de los contratos adjudicados a Walter Kluwer esos últimos 12 meses. Podríamos precisar mejor esa consulta, ¿no? Para determinado CPV, tipo de prestación o lo que sea. Pero en cualquier caso, me sirve un ejemplo también para que veáis, ¿no?, esos distintos casos de uso, en este caso para el asistente, en el que le puedo pedir que busque datos y los analice. Siempre me da el enlace a los datos, eso es importante, ¿no? Porque al final pues, la IA puede cometer errores o puede hacer una búsqueda más o menos acertada, por lo que es interesante tener ese enlace y contrastar esos resultados directamente, pero me arroja ya directamente unos resultados que me ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Porque no tengo que ir ahí a revisar contrato por contrato, sino que aquí me está extrayendo ya directamente esas palabras clave que se están utilizando en contratos que ha ganado este proveedor, qué tipos de publicaciones, en este caso, ¿no?, especializadas, que están referidas en esos objetos de contrato, etcétera, las áreas temáticas que puedan derivar de allí, el tipo de servicios que se derivan de ese análisis, los posibles CPVs relevantes para esa alerta, así que, ¿no?, si para ir revisar, oye, esto lo tengo en el radar o no, esas palabras clave, hay alguna que no tenía, CPV, etcétera, me interesa, pues puede ser muy relevante. Y luego identificar, ¿no?, posibles estrategias respecto a, en ese caso, pues en este caso vemos que hay muchísimos contratos menores, ¿no? En este caso está claro, ¿no? Suscripción a base de datos, disposición adicional novena, pues es algo que está explotando este proveedor. Pues esa es una información también que puede ser relevante. Y nada, esto como ejemplo, ¿no?, de lo que podemos aprovechar, de lo que ya sabemos de los contratos que ganan otros, pues analizar a través del asistente. Lo mismo para nuestros propios contratos, también puede ser interesante. Y de nuevo lo que decíamos antes de las actas de valoración, igual que antes comentaba, ¿no?, a María del Rosario, creo, analizando las actas de valoración para ver por qué han ganado otros, etcétera, también de alguna manera, o incluso con las etiquetas de tus licitaciones, ¿no? Cuando perdemos una licitación, si tenemos esa costumbre, buena costumbre en este caso, ¿no?, de tus licitaciones, ¿no? Imagínate que estamos revisando los contratos que no hemos ganado nosotros, que han ganado otros. Y te marcas aquí, seleccionas esos contratos y le pones una etiqueta y le dices, vale, estos los hemos perdido por precio. Esto los hemos perdido por falta de, ¿no?, subsanación o sea, nos hemos equivocado de sobres y cuestiones administrativas tontas para computar hasta qué punto estamos perdiendo por un motivo u otro, ¿no? Es simplemente, pues filtramos luego por el tag, ¿no?, del motivo que hemos perdido y tendremos el detalle de todos esos contratos que hemos perdido, cuáles han sido por precio, cuáles han sido por calidad-prestación, ¿no?, por puntos que hemos dejado perder o no hemos podido ganar por calidad-prestación, o bien por fallos tontos de preparación de documentación administrativa, etcétera. Y ahí tendríamos una identificación del volumen, del total de adjudicado que hemos perdido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una información interesante, relevante. ¿Y qué más? ¿Qué más? Os invito de nuevo, nos queda ya poquito tiempo, pero si tenéis alguna pregunta, no dudéis en lanzarla. Seguramente sea relevante para nosotros y también para otras personas asistentes. Vale, para ir terminando con ejemplos así un poco avanzados, que los que están empezando os va a sonar un poco a chino y ahí pido perdón, pero los que estáis ya con un proceso más avanzado, pues quizás es relevante. Nada, recordad que también tenéis a disposición, los que los tengáis por plan, el acceso al explorador de resoluciones de tribunales administrativos de contratación. Aquí, además de poder analizar precedentes de lo que ha ocurrido sobre determinado tema, ¿no?, pues estamos pensando presentar un recurso sobre el tema de la división en lotes. Quiero ver lo que han resuelto los tribunales, estimado, ¿no?, anteriormente, y de solamente Cataluña y el Central. Pues ayudarse a tener el resultado de esas resoluciones que han estimado esos recursos, tenéis ese detalle, etcétera, tenéis el resumen de la IA de esa resolución, podéis de nuevo descargar o ver el original, etcétera, etcétera, como hemos visto en licitaciones. Suele pero ser además, espesito el original, pero está bien tener acceso, sí. Exacto. Pero luego otra parte muy interesante también es que podemos ver todos los contratos, por ejemplo, todas las resoluciones respecto a lo que nosotros hemos presentado. Por lo tanto, tenemos una forma rápida de ver, ¿no?, esos resultados. E incluso, en este caso, podríamos hacer una pregunta
no lo había hecho nunca, pero se me ocurre que puede ser interesante. Al asistente, ¿no? Analiza resoluciones desestimadas presentadas por nosotros, en este caso, ¿no? Imaginad, para entender el motivo. Entonces, aquí, ¿no? Es una forma de explotar esos datos de las resoluciones, entender pues, qué está pasando con ese caso, ¿no? Y posibles casos a explorar. En este caso, pues alguna cosa he hecho mal en el consulta, ¿no? Que no estaba dando los resultados esperados. Pero bueno, para poneros un ejemplo, y si no, lo mismo que hacíamos antes de la división en lotes, ¿no? Podemos hacer una consulta relativamente fácil. A ver, sí, creo que tengo acceso aquí. Dame qué han dicho los tribunales sobre división en lotes en los últimos 12 meses, etc. Por lo tanto, aquí, igual que habíamos antes que podemos explotar los datos de licitaciones, adjudicaciones, también podemos hacer lo mismo en este caso sobre resoluciones, lo cual puede ser interesante. Conectado a lo que decíamos, ¿no? A un tema de un competidor o a nosotros mismos, ¿no? Si nos han puesto resoluciones, por lo tanto, que tiene que ver con resultados, en este caso no necesariamente buenos, y, o de forma más transversal, ¿no? Respecto a una cuestión que teníamos ahí dudas sobre cómo plantearla, etcétera, etcétera. Y nada, yo creo que podemos ir terminando. No sé si tenéis dudas, preguntas. Seguro que nos hemos dejado en el tintero porque hay muchísimas cosas, pero podemos hacer un repaso general de lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto la posibilidad de cómo identificar, en este caso, competidores, ¿no? Distintas fórmulas, buscar por nombres, buscar directamente principales adjudicatarios a una prestación en concreto, anticipar, ¿no? Esas posibles licitadores y bajas a la hora de decidir si nos presentamos a una oferta o no. El índice de éxito, hemos entrado poco en detalle en ello, pero también es muy relevante, incluso para identificar qué es lo que está perdiendo lo que nuestros competidores no han ganado, o sea, quién está ganando los contratos que nuestros competidores pierden, disculpad, o lo nuestro. Cuando vemos lo que están ganando, o sea, quién gana lo que nuestros competidores pierden, ahí podemos identificar cuando tenemos sospechas de acuerdos de colusión, etcétera, puede ser una información relevante, por lo tanto, ahí también esa información puede ser útil. Y toda esa explotación de resultados, ¿no? Tanto de las licitaciones que hemos ganado nosotros como las que han ganado otros, con los ejemplos que ya hemos visto, ¿no? Cuando clasificamos por un vertical en concreto, cuando analizamos esos posibles motivos que tenemos ahí registrados, etcétera, etcétera. Cómo monitorizar nuestros competidores y hacer un segmento en función de lo que nos interese, ¿no? Por palabras clave, por CPV, por tipo de entidades, por contratos menores, lo que nos interese analizar, ¿no? Al final, las estrategias de contratación de nuestros competidores nos sirven para aprender a mejorar nuestra estrategia de contratación. Y finalmente, ¿no? Todos esos datos que podemos extraer de conocer esos competidores, ¿no? Esas bajas, esos procedimientos, esa evolución respecto a tendencias, ¿no? De cómo están contratando por procedimiento, por concurrencia, tipo de entidades, etcétera. ¿Con qué entidades contratan más? Exacto. Muy bien. Y ese sería un poco el resumen y sobre todo no olvidar esa parte importante, ¿no? De identificar oportunidades respecto a palabras clave, CPVs, contratos que finalizan, etcétera, que también es súper relevante. Así que nada, os dejamos ya esos minutos finales para que nos contéis un poco qué os parecen estas primeras aproximaciones que os hemos hecho y si hay algún caso de uso que queráis comentar, preguntas, etcétera. Hombre, también podemos aprovechar para contaros algo nuevo que esté en desarrollo, que vaya a salir pronto. ¿Se te ocurre algo que contar? Siempre es delicado, ¿no? Avanzar cosas, pero en este caso una funcionalidad muy esperada que nos estáis pidiendo muy a menudo, ¿no? Es la posibilidad de subir, en este caso, documentos, ¿no? Al asistente para, por ejemplo, contrastar vuestra oferta respecto a los pliegos, etcétera, etcétera. Ahora mismo ya podríais hacer parte de ello, ¿no? Copiando el contenido directamente en el asistente cuando estás preguntando sobre el pliego administrativo, etcétera, lo cual puede ser una ayuda. De nuevo, recordar, la inteligencia artificial siempre puede cometer errores, por lo tanto,
es un apoyo, ¿no? Nos sirve para agilizar, acelerar, revisar cosas que se nos podrían haber pasado, pero no tenemos que confiar ciegamente en ello, igual que tampoco tienen que hacerlo los poderes adjudicadores. Y nada, os invitamos los que no tengáis cuenta a registraros on trial, a probar en este caso el explorador existente, al menos para esa cuenta básica, y a comentarnos preguntas, casos de uso que estéis intentando, cosas que estéis intentando hacer, que no sepáis cómo hacerlo, etcétera, nos compartís y os intentamos ayudar. Pues si no hay más comentarios, preguntas para cerrar la sesión, la dejaríamos aquí. Os invitamos a seguir a próximas talleres, etcétera, y también a hacernos consultas y peticiones de, oye, nos interesa mucho hacer el próximo taller de lo que sea, pues compartir esos ejemplos y así lo veremos. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Nos vemos en próximos talleres. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Nos vemos.